Tengan todos un muy buen día. Hoy tenemos el gusto de estar aquí reunidos para poder examinar la palabra del Señor en Marcos capítulo número 3 capítulo número 2 del versículo 13 al 17. Lea conmigo, por favor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe a tener la humildad necesaria para podernos acercar a Él. Padre Santo, te damos hoy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Tú siempre nos has mostrado un camino nuevo y vivo por el cual nosotros nos podemos acercar a ti. Ayúdanos a ser humildes para podernos acercar a ti. Que en nosotros no haya el pensamiento de que podemos ser mejores que los demás. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estamos viendo un momento chévere en la vida de Mateo, en la vida de Leví. Mateo y Leví son el mismo. Leví está sentado al banco de los tributos, es decir, que él es un publicano y su labor es cobrar parte de los impuestos que Roma le cobra a los habitantes del imperio. Y dice que Jesús salió al mar y toda la gente venía atrás de él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Cuando nosotros pensamos en un hombre que trabaja en el banco de los tributos públicos, debemos entender algo. Los publicanos eran personas que cobraban los impuestos, pero el mismo imperio romano sabía que ellos cobraban y cobraban un poco más. No podría decir que mucho, pero un poco más. Entonces la gente, cuando venía ante ellos, pues aunque ya tenían la carga de pagar los impuestos, sabían también que ellos cobraban un poco más. Adicional a esto, a los publicanos se les daba cierta autoridad sobre el pueblo. ¿Cierta autoridad como qué? Como que si no tienen con qué pagar, entonces tomaban un hijo, tomaban una hija, una esposa, o el mismo hombre que debía, o la casa, el territorio que tenían. Así que el publicano, pues no podemos decir que era una autoridad pública, porque no lo era, pero tenía el apoyo de la autoridad pública para poder despojar a la gente de los bienes y que de esa manera pudiesen recaudar los impuestos para el emperador. Ahora, cuando alguien recauda el impuesto para un emperador, eso quiere decir que está reconociendo a ese emperador como una autoridad suprema. Segundo, que el publicano vive de ello. Esa es su vida, y la vida de un publicano no era una vida escasa, era una vida con bastantes comodidades, o por lo menos por encima del promedio de los habitantes dentro del imperio. Ahora, y más en la región de Judea o en la región donde se movía el Señor Jesucristo. También está mostrando que cuando pasa Jesucristo, Él deja todo de una vez. Esto es algo impactante para la gente, porque un publicano está abandonando un muy buen trabajo. No estamos diciendo que es el mejor, que sea el más honesto, pero es un buen trabajo que le brinda las comodidades necesarias y un poco más, algunos lujos. Pero claro, él contaba también con el desprecio de la gente por su labor. Y porque para los religiosos de la época, el publicano era pecador por cuanto sabían que robaba. No sé si todos robaban, pero por lo menos era la fama de los publicanos. Y estaban estipulados en una posición tan grande que en algunos momentos se nombrará como publicanos y pecadores, es decir, no se pueden decir que son pecadores, sino que es como algo más que los pecadores, tienen una posición despreciable.
Y dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Es decir, Jesús iba, estaba enseñando, le estaban siguiendo, le dice a Mateo que lo siga, y se van y terminan en la casa de Mateo. Cuando están en la casa de Mateo, dicen que estaban juntamente con Jesús a la mesa muchos publicanos y pecadores. Y bueno, y también los discípulos de Jesús. Eso no es algo normal, porque para los judíos, para los israelitas, el sentarse a la mesa es algo grande, no es cualquier cosa. No es como en nuestra costumbre, que comemos viendo televisión, que se come en la cama, que se come mientras se está haciendo otras cosas. No, para ellos el acto de la comida es un momento especial porque es el momento de reconocer que Dios es el que provee. Para un israelita es así de importante. Y también aplicará que quienes coman alrededor hablarán de quién soy. Y Jesús está a la mesa con los publicanos y los pecadores. Pero dice, como Jesús está haciendo eso, despierta lo siguiente, versículo 16. Y los escribas y los fariseos, recuerde que los escribas y los fariseos eran los que más conocían la palabra y los que más se encargaban de instruir al pueblo para que pudieran hablar acerca de la palabra, para que pudieran los demás conocer la palabra. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos están preguntando, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Es algo inaudito, es algo que está rayando con lo normal. Aunque Jesús ya había hecho milagros y aunque la gente ya lo seguía, lo reconocía como un maestro, ellos están diciendo, ¿qué clase de maestro es este? Que come aún con los publicanos y los pecadores. Y en el versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús da una respuesta que hace pensar lo siguiente. Le está diciendo a ellos, lo primero que está diciendo es que los criados viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, es decir, estos escribas y fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto que su maestro come con publicanos y pecadores? Los discípulos se ven cuestionados por los escribas y fariseos. ¿Cómo es posible? Pero Jesús, escuchándolo, contesta, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está utilizando dos términos, justos y sanos. Y está utilizando enfermos y pecadores. Y de alguna manera les está diciendo, no se preocupen, si ustedes están bien, tranquilos, yo vine fue por los que necesitan. Como diciendo a los escribas y fariseos, ustedes no necesitan, no se preocupen, los que necesitan son ellos. Así que he venido por ellos, he venido por estos publicanos y estos pecadores que necesitan a alguien que los sane, a alguien que los restaure, que los acerque a Dios, que quite sus heridas, que les vende la pierna quebrada, que restaure su corazón, que limpie su corazón de toda maldad y se acerquen a Dios. Pero ustedes, no, ustedes están sanos, no se preocupen. Pareciera que les está diciendo eso. Vamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo número 9. Allí en Mateo encontraremos la misma escena, pero Mateo nos va a dar algo más que no se encuentra en el versículo de Marcos. Y dirá así, al oír esto Jesús les dijo, los sanos, Mateo capítulo 9, versículo 12. Dirá Jesús, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nuevamente está diciendo lo mismo que Marcos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí ya hay algo más. Jesucristo les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir que Mateo también está acotando lo mismo. Es decir, ¿qué es lo mismo? No. Yo vine fue a los enfermos, yo vine fue a los pecadores. Los que están sanos y están justos, nada. Así que vayan y aprendan misericordia quiero
y no sacrificio. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Acompáñenme por favor a Oseas, capítulo número 6. En Oseas veremos qué es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos realmente. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús y Jesús dice o habla acerca de una profecía, la menciona, esa profecía está encerrando una enseñanza para el momento, para el instante que nos va a redarguir. Así que vamos a leer Oseas capítulo 6, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Recuerda que Jesús les dijo, yo he venido a los enfermos? Bueno, Oseas no está hablando de los que están enfermos, sino que está diciendo, porque Él arrebató y nos curará. Él quitó. Recuerde que cuando el hombre pecó, Dios lo destituyó de su gloria. Dice Romanos que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de su gloria. Es decir, nos arrebató lo que teníamos de Él, esa comunión. Pero no nos la arrebató porque haya tenido la sevicia y el deseo de quitarlo, sino por cuanto usted y yo pecamos. Entonces Él lo quitó, quedamos heridos. Recuerden, no por voluntad de Él, sino porque fue nuestra decisión ir tras el pecado. Pero ahora dice, hirió y nos vendará. Ahora bien, Dios para la época de Jesús, Él había durado más o menos un tiempo largo, dicen algunos que 400 años, dejado de hablar a través de los profetas. Pero por cuanto el Cristo ha vuelto, Él habló ahora a través de Juan el Bautista, quien preparó el camino para cuando llegara Jesús. Ellos se habían quedado como en un tiempo de silencio. Dios no había hablado, solamente tenían la escritura para poder consultar la voluntad de Dios. Pero hasta cuando vuelve y aparece Juan el Bautista, otra vez hay mensajero de parte de Dios, otra vez hay palabra de Dios para todos los que están en Israel, otra vez hay palabra de Dios para que vuelvan a poner la mirada a Él. O sea que Él está sanando, Él está restaurando esa comunión entre Él y su pueblo. Pero dice también en el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Evidentemente, aquí para nosotros, evidentemente, está hablando de Jesucristo. ¿Y por qué digo que para nosotros? Porque Israel está viendo, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, se está profetizando esto, pero nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los profetas y todo el pueblo vieron de manera velada. Cuando viene Jesucristo es que nosotros podemos comprender lo que estaban hablando los profetas. Dice en Lucas capítulo 24, que Moisés, los salmos y los profetas hablaron acerca de Jesucristo. Así que Oseas no es la excepción. Oseas está hablando acá de que Jesucristo, después de 2 días, en el tercer día, resucitará y vivirá. Pero no solamente Él, sino todos los que estamos en Él. Quiere decir que todo aquel que se acerque a Jesús será aquel que será curado y aquel que será vendado. Y aquel que crea en Jesús también resucitará, que aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a los escribas y fariseos, yo vine, fue a los pecadores, a los que están enfermos. Pero recuerde, Él le dijo, vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. En el versículo 3 dirá, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a tierra. Quiere decir que a través de Jesús conoceremos al Padre. Estos escribas y fariseos querían conocer a Dios y escudriñaban las escrituras buscando la vida eterna, pero no querían conocer a Dios como Él quería, como Dios mandó, y es a través de su Hijo. Dice Juan capítulo 6 versículo 40, esta es la voluntad del que me envió, que crean en el Hijo, que vean al Hijo, crean en el Hijo y tengan la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para con usted y para conmigo. Pero hay un problema en los escribas y en los fariseos. Ellos quieren conocer a Dios creyendo que ellos son sanos, creyendo que ellos son justos. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que nos acerque a Él. Así que Dios le dice, vayan y aprendan misericordia quiero. ¿Qué más dice? Dice que nosotros conozcamos a Dios está dispuesto como el alba, es decir, cuando hay noche usted sabe que va a amanecer. Así que de la misma manera está dispuesto que el Hijo de Dios iba a venir, que el Cristo, que el Mesías iba a venir y iba a dar a conocer a Dios. Y esa es la labor de Jesús. Pero dice el versículo número 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, que el pueblo de Israel está teniendo una piedad que es efímera, que se desvanece, que no dura,
que es una apariencia. Y dice el versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Es decir, que cuando alguien se acerca a Dios con una piedad falsa, a través de los profetas los cortará, los quitará, los separará. Y lo mismo estaba haciendo el Señor Jesucristo con estos escribas y fariseos, que ellos se creían mejores que los publicanos y los pecadores. Y les dijo, vayan y aprendan misericordia quiero y no sacrificio. Puede que los escribas y los fariseos hicieran sacrificios y oraran en público, le enseñaran al pueblo de Israel cuál era la manera de seguir a Jesús. Pero Jesús con sus palabras los está cortando. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes no aprenden misericordia quiero, sus sacrificios no sirven de nada, son algo aparente, son algo efímero, son algo que no dura nada. Su corazón es el que debe doblarse. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo dejó la banca, dejó su empleo y lo siguió. Pero los escribas y los fariseos no, estaban buscando que Jesús hablara conforme a su voluntad, que Jesús hablara según los deseos de su corazón, que Jesús hablara según sus propios juicios, pero Jesús no vino por ellos. Y dice en el versículo número 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dos cosas Dios no quiere, ni sacrificio ni holocaustos. El que quiere que conozcan a Dios y que vean su misericordia. A través de Jesús, usted y yo podemos conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Así que usted y yo tenemos que reconocer que somos pequeños, que no podemos aparentar ser piadosos, sino que realmente la piedad es algo que debe brotar desde nuestro interior. No es para que nos vean, no es para que nos juzguen como buenos, porque no nos interesa que la gente nos vea, nos debe interesar que Dios sea el que nos vea. Él puede escudriñar sus pensamientos, no se engañe por favor. Él puede saber qué es lo que usted está pensando a través de Él y cuáles son los motivos que lo impulsan a servirle a Él. Busque la presencia de Dios, sea honesto, y si tiene alguna deficiencia, clámele a Él para que le ayude. Dirá también en el versículo número 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál fue la manera de pecar de Adán? Adán desobedeció, no guardó el mandato y quiso seguir su propio deseo. Pero aquí está diciendo que ellos también traspasaron el pacto. Y el pacto de Dios con Israel es: guarden mis mandamientos y yo seré su Dios, guarden mis mandamientos y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y dice el versículo 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. De la misma manera, como un hombre está esperando a robar allí, atento, a quitar la vida y arrebatarle a los demás las cosas, así estaba en este pueblo, dispuesto al acecho para ver la oportunidad de hacer lo malo. Pero también estaban así dispuestos a encontrar algo en que Jesús caía, a juzgarlo. ¿Cómo así que come con publicanos y pecadores? Ese maestro no puede ser de Dios. Y a veces usted y yo también juzgamos de la misma manera. Pensamos que porque alguien no tiene la estatura que usted y yo hemos puesto, o la medida que usted y yo hemos puesto, pensamos que porque las personas se ven menos o no tienen la misma capacidad que usted y yo, los despreciamos. O creemos que porque nosotros ya estamos en Cristo Jesús, somos mejores que los demás. Y Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo: misericordia quiero. Así como Dios tuvo misericordia de usted y de mí para acercarnos al Padre, de la misma manera usted debe tener misericordia de todos los demás. No importa qué pecados usted sepa que cometieron, no importa en qué manera ellos han llegado a Cristo. Tal vez usted diga: pero ese está buscando a Dios por una necesidad. No importa, misericordia quiero. Pero es que ese vienes a buscar el milagro. No importa, use eso como un pretexto para mediar el evangelio. Misericordia quiero. O usted pretende pararse delante de Dios y decir: bueno, yo como si soy bueno delante de Dios, Dios, tú como sabes que yo sí hago, Dios, como tú sabes que yo sí te busco genuinamente. Le digo una cosa: no volverá justificado delante de Dios. Dios justifica al que lo busca con un corazón sincero, con un corazón humilde. No se comporte como un escriba y un fariseo.
Usted y yo habremos de sentarnos con los ladrones, con los publicanos, con los pecadores y predicarles la palabra. Que ni usted ni yo nos creamos mejor que nadie, porque Jesús nos sacó a nosotros de la porquería, de ser una inmundicia, y nos acercó a Él, nos lavó y nos dio nuevas vestiduras, no cualquiera, sus vestiduras. Dice el versículo número 10, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Nosotros podremos estar enfermos y ser pecadores, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Él viene para sanarnos. Está hablando de una transformación. Ya no estoy enfermo, ahora estoy sano. Y viene a transformar a los pecadores en justos. Y dirá también Romanos, así como Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Romanos también dirá que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que tenemos que aceptar que usted y yo, sin Cristo Jesús, estamos enfermos, somos pecadores, estamos apartados de Dios, porque no conocemos el camino para acercarnos a Él. Y debemos estar dispuestos a seguirlo, pero de una manera genuina. ¿Usted cree que como los escribas y los fariseos sabían que aquellos que estaban sentados a la mesa con Jesús eran pecadores, Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Jesús también sabía que ellos eran pecadores. Jesús también sabía que ellos no estaban cercanos a Dios. ¿Y estos hombres no lo sabían? También sabían, los que estaban sentados a la mesa sabían que eran pecadores, pero se asombraron de ver de que alguien como Jesús lo llamara para decirle, sígueme. No lo hizo a un lado, sino que le dijo, sígueme. Dios hará a un lado a los soberbios, pero a los humildes los abrazará con amor. Así que ni usted ni yo debemos comportarnos como soberbios, porque Dios resiste a los soberbios y se acerca a los humildes. Así que seamos humildes para aceptar el llamado del Señor. No es porque seamos grandes, es porque Él ha tomado lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude y nos enseñe para ser humildes conforme a su voluntad. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú nos has permitido recibir la palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque en nuestro corazón hemos pensado que somos mejores que los demás, porque en nuestro corazón hemos pensado que tenemos mayores habilidades y mayores cualidades que otros. Nos creemos mejores que los demás. Hoy te pedimos perdón por ello. Tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti de manera humilde, sin creernos nada, porque no somos nada, porque nos hemos perdido y nos hemos extraviado, pero tu palabra ha venido a nosotros y nos ha mostrado un camino. Padre, sana hoy nuestra vida, sana nuestra tierra, por favor, Dios. Que nosotros vengamos y nos acercamos a ti de una manera humilde, Padre. Ayúdanos, por favor, para que tú sanes nuestra tierra y así podamos acercarnos a ti. Justifícanos en el nombre de Jesús. Nadie será justificado por sus obras. Nosotros seremos justificados por creer en Cristo Jesús, porque por fe hemos sido salvos. Ayúdanos, Señor, a permanecer humildes, porque sabemos que tú resistes a los soberbios y amas a los humildes. Ayúdanos a recibir de tu amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias y que tenga una muy buena jornada. Dios esté con usted.